El acosmosismo es una corriente de pensamiento un tanto abstracta que esencialmente clama que nada en la realidad es real excepto por un Dios. Ninguna de tus vivencias ni lo que conoces es la realidad actual, siendo la verdadera naturaleza de esta que solo existe un Dios o un ser superior y que está implantado estas ideas y recuerdos en nosotros. Así que, esencialmente, todo sería una simulación generada por una deidad superior. El bote salvavidas de la isla Bouvet se refiere en específico a la isla Bouvet, la que se es conocida como la localización más deshabitada e inhabitable del mundo. Esta se encuentra al norte de la costa de la Antártica y básicamente es una gran roca glacial inhóspita en medio del océano Atlántico. En 1964, uno de los primeros grupos que acudieron a investigar la isla encontraron un bote salvavidas, el cual no solo se encontraba cerca de la costa, sino que estaba totalmente encallado dentro de la isla. Al investigarlo más de cerca, no se hallaron huellas, ni cuerpos, ni ningún tipo de rastro de vida. Pero alguien debió haber conducido el bote, ¿verdad? Una teoría que lo enlaza a Agartha menciona que soldados alemanes de la Segunda Guerra habrían encontrado el continente de Agartha, y una vez terminada la guerra, un gran número de soldados alemanes se refugiaron ahí, y este bote sería uno de los tantos usados para llegar al continente subterráneo. El petróleo abiogénico es el concepto que habla que el petróleo no sería un combustible fósil como creemos, sino que este provendría de un proceso no biótico, este siendo el siguiente. El monóxido de carbono e hidrógeno subirían a la superficie combinándose con circonio, lo que formaría un petrohidroxilo, o sea, a través de un cóctel de gases naturales, el petróleo nacería. Esta es una entrada muy vaga, que podría referirse a que los Illuminatis, masones, reptilianos, etc. aún estarían operando en tiempos actuales, entre las sombras. Vaya, realmente no hay más información en esta entrada. Hace referencia a un curioso evento ocurrido en el tablón de 4chan unos años atrás. Un usuario llamado Misiam publicaría en el foro que él en verdad era un extraterrestre de un planeta lejano y que estaba pasando cerca de la Tierra, y este se contactó por internet porque quería preguntarle a los humanos si estos tenían alguna pregunta. Después de responder algunas preguntas de una manera algo vaga, a Misiam se le solicitó que tomara fotos de casas de los usuarios o de algún lugar de la Tierra que ellos pedían, para lo que Misiam respondería con fotos de las casas y las localidades que fueron solicitadas desde una toma aérea. Esto llegó a tal punto que alguien le pidió que tomara fotos de la luna, lo cual este hizo sin problemas. Las imágenes que el extraterrestre envió fueron buscadas a través del Reverse Google Image, pero este no arrojó resultados, por ende, se podría decir que eran auténticas. Además, alguien que le pidió a Misiam que visitara su casa estuvo esperando en su patio grabando el cielo. Por lo que se sabe, en la grabación aparecería por breves momentos una figura triangular sobrevolando la casa de este usuario, para lo que este exaltado y emocionado iría al tablón de 4chan para declarar que efectivamente Misiam no era un fraude, sino que efectivamente era el verdadero Misiam. Podría referirse a dos cosas, la primera siendo la idea de que el efecto Kessler, el que hemos visto en la Tierra, el cual consiste en un escenario hipotético que declara que el volumen de basura espacial de la órbita terrestre sería tan alto que los objetos que lo orbitan impactarían a otros objetos, creando una nube de basura tan masiva y densa que ésta impediría la salida de naves y cohetes espaciales. Por ende, según esta teoría, nuestra ausencia de contacto extraterrestre se debería porque ellos, en sus planetas, estarían experimentando el mismo fenómeno, lo que impediría sus viajes espaciales. La otra idea a la cual podría referirse esta entrada es que los humanos no serían originarios del planeta Tierra, y que, hace millones de años, la raza humana sería traída a la Tierra como una forma de castigo por extraterrestres. La evidencia, entre comillas, de esto sería que supuestamente los humanos no estarían diseñados para soportar la gravedad terrestre, y por esto sufriríamos ciertas afecciones clínicas, como los dolores de espalda o los dolores de pies. Esto también explicaría hasta cierto punto por qué muchos cultos y religiones de los tiempos antiguos tenían nociones sobre platillos voladores. De hecho, hay una muy buena cantidad de arte antiguo que retrata estas naves. Entonces, con nuestro verdadero origen fuera de este planeta, no es de extrañarse que la humanidad habría utilizado estos últimos millones de años tratando de escapar de la Tierra. Las catacumbas de Malta refieren a una serie de catacumbas descubiertas en los 60 en Malta, Italia.
Las historias de estas catacumbas son un tanto extrañas. La manera en que fueron descubiertas fue que unos contratistas locales estaban excavando cerca del área y accidentalmente llegaron a este complejo laberinto nunca antes descubierto. Una vez investigadores llegaron al lugar, descubrieron que era mucho más grande que solo una habitación, sino que era una necrópolis, o sea, una ciudad de los muertos, en la cual 7.000 cuerpos se encontraban sepultados en estas catacumbas subterráneas, y que éstas datarían desde 4000 a.C. Lo que es especialmente extraño es que a todos los cuerpos se les había realizado el mismo ritual, en donde se les encontró incienso que había sido consumido sobre sus cuerpos. Cabe mencionar que los cuerpos hallados eran de cristianos, musulmanes, judíos y otras religiones competidoras. Y lo que es más extraño aún es que al inspeccionar más en detalle, varios cráneos eran particularmente largos, y no largos como las deformaciones artificiales encontradas en la cultura africana, sino literalmente no humanos. Las investigaciones se volvieron escasas después de que un grupo de investigadores que se adentró en las catacumbas hasta llegar al final de una de estas, logró ver una especie de agujero de considerable tamaño, y al iluminar este agujero pudo divisar una especie de terraplén en donde 25 seres humanoides de 6 metros, vestidos con túnicas, podían verse. Cuando estos seres notaron a la investigadora, estos extendieron sus brazos por el agujero, tratando de atraparla. Rápidamente, los miembros del equipo de investigación abandonaron este lugar, aterrorizados. Unas cuantas semanas después, un grupo de 30 estudiantes que fue a visitar el área en una especie de paseo escolar, se extravió en las catacumbas. Cuando los profesores y guías estaban buscando al grupo, escucharon horrorizados gritos y alaridos ensordecedores y ninguno de estos niños fue encontrado. Desde entonces, el acceso está restringido a las catacumbas de Malta. Pero las preguntas persisten. ¿Qué son realmente las catacumbas? ¿Por qué los niños no fueron encontrados? Y lo más importante, ¿qué son esas extrañas criaturas que fueron avistadas por el equipo de investigación? Si bien al buscar anfibios de Irak es prácticamente imposible llegar a un resultado, parecía referirse a los hombres lagarto de Irak. Cerca de Irak existe un lugar llamado Ubaid, el cual destacó por poseer una especie de coliseo que acabó siendo descubierto que era una cámara funeraria. Al investigar su interior se hallaron numerosos cuerpos y estatuas de pobladores antiguos de Irak, pero lo que fue esencialmente extraño es que se encontraron cientos de miles de pequeños ídolos de hombres lagarto, con el cuerpo humano y un rostro alargado similar al de una serpiente. Uno podría decir que simplemente eran la representación de alguna deidad, pero estos ídolos estaban junto a estatuas de personas normales. Es como si nos quisieran decir que la presencia de estos seres fuera algo cotidiano. Hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta qué eran estos seres o de dónde provenían. Permanece como otro más de estos misterios de connotaciones extraterrestres de hallazgos históricos. Los canguros fantasma, por muy extraño que suene el título, es un fenómeno que ocurre en los Estados Unidos, en donde personas reportan haber avistado canguros en los bosques o en los alrededores de sus casas. Sea lo que sea que hayan visto, es descrito como algo más grande que un canguro acorazados, siendo estos dos rasgos muy característicos en el crocodón, el cual es una especie de ancestro del canguro y que sus fósiles y restos han sido hallados en los Estados Unidos. Esto daría la idea de que quizás este animal extinto no estaba tan extinto. Creo que es importante mencionar que hay unos cuantos cientos de reportes de esta ocurrencia y se tienen reportes desde el 2018, así que no es un fenómeno tan lejano como algunas de las ocurrencias extrañas que han ocurrido en los siglos pasados que hemos descrito en este iceberg. El cráter Patomski refiere a una estructura similar a un cráter que yace en Serbia. Lo interesante de esta estructura es que si bien luce como un cráter a primera vista, es todo menos eso. Esta sería una estructura rocosa gigante que posee una depresión perfecta, la cual le da la apariencia de cráter. Lo más raro es que la vegetación que rodea la roca se encuentra altamente crecida, en comparación al resto del suelo que se encuentra más lejos. Al ver esto uno pensaría que quizás hay radiación que esté perjudicando la vegetación, pero este tampoco sería el caso, ya que las lecturas no muestran niveles de radiación en el área. Una tribu cercana a esta estructura, los Yukut, han mencionado que este es un lugar que no debería ser avistado, ya que este provocaría que las personas se enfermen hasta el punto de fallecer. Incluso bautizaron esta área como el nido del halcón de fuego.
uno de los únicos grupos de investigadores que decidió acudir al área en 2005, viviría una tragedia, ya que el líder del grupo sufriría un ataque cardíaco al aproximarse a la roca, lo que provocó el cese de excursiones científicas a este lugar. ¿Habrá sido una penosa consecuencia o estamos ante un lugar realmente maldito? Thomas Pynchon fue un autor que alcanzó la popularidad en 1960 por sus peculiares libros, en donde él usaba complejas ideas de ciencia como la base para sus historias. Más en específico, un concepto por el cual él es famoso por haber utilizado sería el demonio de Maxwell, la cual es la idea que si tienes una pequeña entidad que individualmente pudiese interactuar con partículas y con el calor de manera microscópica, podría desequilibrar el balance de la entropía, y hacer esencialmente que las físicas funcionen al revés. Esta y otras ideas suelen ser la base de sus historias, y si bien la información de su vida privada es escasa, ya que por más de 50 años Thomas ha podido evadir la prensa, este es conocido por poseer un conocimiento mucho más elevado que alguien promedio, y por crear conceptos tan abstractos y complejos que han llevado a la creación de diversos conceptos en el campo de la física teórica. El animismo es la amplia idea que, en palabras muy simples, declara que puedes asignar una alma o un espíritu a un objeto inanimado, a tal punto que este deja de ser un objeto inanimado y se vuelve real. Piensen como en el ejemplo de tulpas que habíamos hablado unos niveles atrás. La roca de Dayton es una roca en la cual se encuentra en el río Taunton, en Massachusetts. A primera vista, la roca luce ordinaria, pero a medida que la examinas más a profundidad, esta tiene extrañas inscripciones talladas en ella, las cuales no tienen sentido ni significado en ningún idioma o símbolo registrado hasta la fecha. Teorías que tratan de descifrar el misterio de la roca de Dayton abarcan desde que son los mandamientos escritos por el rey Salomón, ya que los dibujos podrían aludir al Viejo Testamento, o que serían garabatos de mitología nórdica, contando un mito de Odín a lo largo de la piedra. Pero si alguna de las dos teorías fuera cierta, ¿por qué estaría esta roca en Massachusetts? ¿Cuándo fue traída? ¿Y quién la trajo? Los buques de Marte se refieren a que uno de los rovers que fueron enviados a Marte aparentemente habría captado unos avistamientos de lo que parecieran ser ventanas y entradas metálicas. Esto se conecta a la idea de que existía agua en Marte, y que el planeta rojo habría sufrido una extinción masiva que obligó a los marcianos a refugiarse bajo tierra. Al ver las imágenes de los rovers del planeta Marte, podríamos divisar los restos de la tal vez no tan extinta población marciana. El misterio triásico es una entrada muy vasta. Podría referirse al eslabón perdido o tópicos similares, pero el que es constantemente referenciado es sobre el cráter Oqueroidón, el cual es esencialmente un omnívoro gigante que fue descubierto, en el cual sus dientes no tienen sentido para su cráneo, lo que parecería sugerir que es un tipo de eslabón perdido. El montanismo proviene de un hombre llamado Montanus, el cual desarrolló una idea en el segundo siglo después de Cristo, el cual menciona que la Biblia puede ser expandida en profundidad y generar gran conocimiento a través de revelaciones, experiencia en la cual él vivió, en donde él menciona haber tenido visiones sobre el fin de los tiempos, organizando uno de los primeros cultos religiosos de la historia. Algunos conceptos actuales del montanismo serían que el cristianismo podría expandirse más allá de sus fronteras si las personas recibieran órdenes directas por parte de un dios. Refiere a una estrella del cine para adultos serbia, la cual declara haber sido querida sin su consentimiento por una araña gigante, en más específico por el Jvafofi, el cual es un críptido proveniente del Congo, siendo descrito como una araña gigante de 1 metro de ancho. Si bien existe evidencia que puede respaldar la existencia de una araña gigante, no hay evidencia de la existencia de esta cinta. Sin embargo, esta actriz supuestamente se volvería popular en algo llamado Jinky Jinky, lo que sería un subgrupo de películas relacionadas con insectos, y no estoy hablando de documentales. Marco Rodin fue un físico que desarrolló el concepto de el electrón eterno, en donde él declaraba que existe un camino que un electrón podría seguir, en donde podría generar energía sin perderla, en esencia una inagotable fuente de energía. Desde entonces Marco se volvió un creyente del esoterismo y embarcó en una odisea para tratar de encontrar el nombre de Dios y su origen.
A través de una serie de cálculos y ecuaciones, él logró identificar que el número sagrado era el 9 y que el nombre de Dios era Abha. La operación Paperclip fue un evento ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, el cual es bastante conocido y está muy bien documentado en tiempos actuales, en el cual 1.600 científicos nazis se les otorgaría la ciudadanía americana por haber asistido en el programa de cohetes y más específico en la carrera espacial. Es la idea de que a medida que cuando algo es calentado, este adquiere propiedades radiactivas. Por ende, el feedback de Planck negativo sería que al extraer temperatura o la energía de un sistema, podrías anular la radiación de este. Este es otro de estos ejercicios teóricos hipotéticos en algún área de la ciencia que hemos visto que se hallan por todo este iceberg. El maniqueísmo es un concepto de la religión proveniente del siglo III, nacido en Persia, que esencialmente aplica ideas de cristianismo, gnosticismo y de dioses paganos. En palabras más simples, este movimiento declara que el cristianismo podría presentarse a través de los dioses paganos y rituales, a pesar de que estas prácticas son tomadas como anticristianas. Valis es una novela escrita por Philip K. Dick, el cual era un autor famoso de novelas de ciencia ficción durante los años 80. Valis sería un acrónimo para un vasto sistema de inteligencia activo. La teoría hace alusión que, al igual que en el libro, Dios sería una especie de simulación o que nosotros viviríamos la realidad a través de una simulación creada por este Dios. Muchas de las ideas presentadas en esta novela hacen alusión al gnosticismo, en donde se habla de un dios y dioses menores, siendo el sistema Valis, descrito en la novela, uno de estos dioses menores. Los señuelos ICBM, por sus siglas en inglés, señuelos de misiles balísticos intercontinentales, puede tener dos definiciones. La primera siendo que países que no poseen tecnología de estos misiles balísticos tendrían señuelos con el fin de disuadir a otras naciones de que los ataquen. La otra definición podría referirse a que cada vez que una de estas naciones lanza misiles, a su vez lanzaría señuelos, con tal de que el sistema antiaéreo de la nación a la cual están atacando tenga una chance más alta de fallar al no atinarle al misil que no es un señuelo. Para los que no lo sepan, cuando uno postea en 4chan, la bandera y el país de origen son mostrados en los posts que subes. En una ocasión, por un breve periodo de tiempo, aparecieron unas cuantas banderas que tenían registrado un país llamado Portoya. Esta bandera nunca antes había sido vista en el sitio. Inmediatamente después, todos los posts de Portoya desaparecieron misteriosamente y todo el tablero de 4chan y sus moderadores actuaron como si nada hubiera pasado. Esto ha llevado a pensar que Portoya es un país que, al igual que Taured, que mencionamos en niveles anteriores, serían originarios de un universo paralelo. Y esto sería todo por el nivel 4 del iceberg de teorías conspirativas. ¿Habían escuchado acerca de alguna de estas entradas? Déjenmelo saber en los comentarios. Una vez más, les quiero dar las gracias a todos por ver el video y espero que les haya gustado. Agradecemos nuevamente a Panabif, porque sin su cooperación, la producción de estos videos no sería posible. El próximo volumen estará pronto para que ustedes puedan disfrutarlo, mis sobrinitos. Les dejo mis redes para que estemos en contacto, ya que suelo estar más activo por estas redes. No olviden suscribirse, activar la campana, dejar like y comentar para que podamos alimentar a nuestro todopoderoso Dios algorítmico. He sido Sting, el 31º, y ustedes, mis televidentes. Nos vemos en el siguiente volumen. Y recuerden, los encendedores fueron inventados antes que los fósforos. ¡Nos vemos!